Bienvenidos y bienvenidas a Impulsando tu Fe, este pequeño espacio cuyo objetivo es que tu fe se transforme en una certeza, porque no se trata de creer o reventar, sino de creer para ver. Mi nombre es Gonzalo Ferreira y junto a nuestro pastor Josué Pacheco estaremos charlando acerca de las profundidades de la fe. Así que, si tienes dudas, quédate porque esto es Impulsando tu Fe. Bueno, damos la bienvenida a todos los que nos escuchan. Muy contento de estar un viernes más en compañía de cada uno de ustedes y ya damos inicio a esta mesa virtual que tenemos desde Perú y hacemos conexión desde acá de los estudios en Argentina. Así que saludando acá a José, que lo tengo acá más cerca, más a mano. Así que José, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Saludada a todos los que nos escuchan. Hola, Gonza. No solamente es saludar a cada una de las personas que están escuchando este programa. De verdad, muy contento de poder estar aquí, poder compartir este tiempo con ustedes. Se está convirtiendo parte de, mis amigos, la amistad, las bromas y de verdad espero que pueda crecer esto y al mismo tiempo que podamos compartir, aprender juntos sobre el tema que estamos tocando, que es muy interesante, ¿no? Buenísimo, entonces sí, la verdad que es un tema súper fascinante este libro que lo encontré en una charla allá perdida en el olvido, tal vez por los radioescuchas, ahí cuando estábamos con Josué, se me confunden los nombres, con Josué, y él nos hablaba acerca de unos libros muy interesantes y justamente tocaba este libro, no sé si se acordará nuestro pastor José, así que ya abrimos y extendemos la mesa, así que Josué, ¿cómo estás? Feliz y contento de estar nuevamente frente a ustedes y claro, ¿cómo me voy a olvidar de aquella charla donde habíamos hablado pues de la mucha literatura que defiende tanto la existencia de Dios como la Biblia como palabra de Dios? Y ahí yo recuerdo muy bien haber recomendado mucho este libro, ¿no? Así que bueno, ahora ya lo estamos leyendo y lo estamos compartiendo con todos para que todos lo disfrutemos. Así que bueno, entonces hoy nos quedamos con Josué. La verdad que hoy nos va a dirigir él, así que somos todo oídos. Amén. Cuando queremos tener una conversación productiva con alguien que no comparte nuestra fe, debemos buscar un terreno común sobre el cual proponer nuestra argumentación. ¿Cuál es el terreno común que hoy en día podríamos tener con un ateo? La lógica. La lógica es nuestro punto clave. La lógica es el terreno común sobre el que actuaremos, porque creer en Dios no solo es lógico, sino que es la única opción lógicamente aceptable y podemos demostrarlo. Hay muchos argumentos que podríamos esgrimir en este terreno, pero el más contundente, en mi opinión y en la de muchos grandes apologistas, es el argumento cosmológico Kalam. Hemos hablado ya más de una vez de este argumento en nuestro programa, pero nunca está mal darle un vistazo adicional. El argumento se postula así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Esta causa tiene que ser anterior y superior al universo y no tiene por qué regirse de las normas que rigen este universo, ni limitarse por las restricciones que este universo tiene, por ejemplo, el tiempo y el espacio. Este algo tiene que ser un ser inteligente, porque lo vemos en el diseño de toda la creación. Entonces ya no sería un algo, sino un alguien. Un alguien anterior y superior al universo, porque no puede crear el universo si es parte de este. Un alguien incausado, que no se rige por la causalidad. Eterno, pues no se rige por el tiempo. Omnipresente, porque no se rige por el espacio. Y como consecuencia, omnisciente, pues conoce todas las cosas. Esto lo convierte en todopoderoso y esa es la definición completa del Dios de la Biblia. Hemos llegado hasta este punto usando simple y pura lógica. Y hasta aquí podemos llegar con nuestra lógica, pero más allá de esto ya no podremos llegar. Por ejemplo, ¿cómo puede un ser vivir sin que exista el tiempo y el espacio? ¿En qué se mueve? ¿Cómo habita?
Sabemos que así es y toda la evidencia lógica desemboca en aquella realidad, aunque nuestra inteligencia no llegue lo suficientemente lejos como para poder comprenderla. ¿Qué tal si compartimos otro ejemplo? ¿Cómo se puede tener tres conciencias obrando al mismo tiempo y en un solo ser que hasta es capaz de interactuar consigo mismo? El asunto de la Trinidad. Aunque ya sabemos que es totalmente factible, no entendemos la lógica de su funcionamiento. El capítulo que estamos analizando justo ahora del libro Fe Razonable, cuando habla de la filosofía de Tomás de Aquino, precisamente trata este asunto. Tomás de Aquino, en su libro Summa contra los Gentiles, explica lo siguiente: que algo exceda a nuestra razón no significa que sea ilógico, solo que somos muy limitados para comprenderlo. Y eso no tiene por qué estar mal. Después de todo, nosotros no somos dioses, sino criaturas muy limitadas. Bajo la perspectiva de Tomás de Aquino, hay verdades de la razón, descritas coloquialmente como ver para creer. Y hay verdades de la fe, que más bien podrían describirse como creer para ver o creer para entender. Un latinismo usado por Craig que me encantaría rescatar es fides quaerems intellectum, y describe el pensamiento de Agustín al decir que la fe busca la comprensión y prepara al hombre para la razón. Tomás de Aquino entendía a la fe como una forma de conocimiento complementaria a la razón que no se opone a ella, sino que más bien la fortalece. Entonces, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Que algo escape de la comprensión humana significa que ese algo es imposible? ¿Tiene acaso Dios que someterse a nuestra pequeña mentecita para que podamos creer que Él existe? Gracias por tu exposición, Josué. De verdad, me encanta la forma en la que hablas, la forma en la que te expresas, subes, bajas la voz, me emociona mucho. Y quizá podría hacer una acotación. Me pareció muy interesante la parte en la que mencionaste que para tener una conversación productiva, al hablar de la existencia de Dios, tenemos que encontrar un terreno común, y esa es la lógica. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Es algo que no se ve en el libro, pero lo puedes ver en otros, o cada uno de nuestra audiencia lo puede ver en otros escritos de Craig. Y una de las cosas por las que hablamos, de que debemos partir en la lógica, es porque hablamos de filosofía analítica. Te explico por qué. Cuando hablamos de filosofía analítica, hablamos de todo lo metafísico. Te voy a explicar todo esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios, no hablamos de algo material, algo que podamos tocar, tangible. Si nosotros habláramos de algo que podemos tocar, tangible, empezaríamos a partir de las ciencias exactas, biología, química y todo lo que tú ya conoces. Pero como Dios, en definición, es un ser metafísico, es decir, que está fuera de lo físico, lo tangible, al ser un espíritu, él entonces está en la categoría de filosofía y filosofía después analítica. Entonces, ¿por qué? Por eso nosotros empezamos a hablar, hermanos, y con cada uno de ustedes, nosotros empezamos a hablar a partir de lógica. Porque cuando alguien nos pregunta, oye, y Josué, Gonzalo, ¿cómo tú me puedes demostrar científicamente que Dios existe? Nosotros qué le decimos, no, no puedo demostrarte que Dios existe a partir de la ciencia. ¿Por qué? Porque estás en un error de categoría. Dios no está dentro de lo físico, sino de lo metafísico. Ahora, tenemos que hacer una aclaración. Muchos de ustedes han escuchado de científicos que hablan de Dios. Y sí, ahora, es muy diferente demostrar con la ciencia la existencia de Dios, pero sí a partir de la ciencia, que es muy diferente. Nosotros podemos usar argumentos filosóficos, como el cosmológico Calam, que explicó Josué, que estos tienen pruebas y evidencias científicas que apuntan a la existencia de Dios, más no son netamente de la ciencia física como tal, la ciencia exacta. Se han escuchado la típica expresión de que no puedes meter a Dios en un tubo de ensayo, ¿no? Entonces, porque es un ser metafísico. Entonces, quizás solamente haciendo esa aclaración, por eso partimos de la lógica, filosofía analítica, y empezamos a hablar a partir de allí, con base en filosofía, historia, ciencias, pero no como tal de ahí, ¿no? ¿Qué piensas, Gonza? No, la verdad que la distinción es muy buena y nos da una apertura impresionante y simplemente pensaba también
en lo que decía Josué, y por ahí también pensaba en lo que decía Tomás de Aquino, el hecho de apoyarnos, ¿no? En la ciencia en este caso para demostrar la existencia de Dios. Interesante porque hay cosas, como bien lo decías vos, respecto a la lógica que no podemos explicar puntualmente y, y nosotros debemos apoyarnos en estos argumentos que comprueban acerca de la existencia de Dios. Y eso la verdad que es muy, muy interesante. Y Tomás de Aquino hacía referencia a algo muy con respecto a la historia de la iglesia en particular. Y él decía que él estaba, digamos, fascinado que en esos tiempos se esté hablando de cosas como la fe y eso era una prueba de que la fe era algo tangible, algo real. Me encanta la distinción que hizo José, ¿no? Pretender científicamente explicar a un Dios que está más allá de la ciencia o más allá de lo físico es pretender usar una malla de pescar para sacar agua del mar. O sea, no, simplemente es imposible, ¿no es cierto? Aunque sí podemos, por ejemplo, echar el agua, echar la malla y encontrarla mojada y decir, hay agua. No, hasta ahí podemos decirlo, hasta eso podemos llegar, pero pretender sacar agua con la malla no es buena idea, ¿no? De la misma forma, la ciencia nos manifiesta que hay un Dios, pero comprender por completo a ese Dios, eso ya es otro asunto, eso ya es otra cosa. Es más, el pretender comprender por completo a un Dios que es tan grande es realmente una cosa demasiado loca. El simple pensarlo es imposible. O sea, ¿cómo podría entrar en nuestras mentes tan limitadas algo tan grande? Es ilógico, irracional pretender hacerlo, ¿no? Pero, eso sí, Dios, en su misericordia, nos ha dado suficientes pruebas para saber que Él existe con total seguridad. Él en su misericordia nos dio lo suficiente para que a partir de eso podamos conocerlo, comprenderlo, adorarle, servirle. ¿Qué opinas de eso, Claro, Antonio? sí, entonces creo que, y Romanos 1 nos dice lo que acabas de mencionar, ¿no? Que Dios se muestra a partir de la creación, ya no su complejidad, pero sí se muestra como creador. Entonces, otra de las cosas que también podríamos aclarar quizá a la audiencia es que a veces personas nos van a decir, no, pero la ciencia, con la ciencia comprobamos todo, ¿cómo quieres cambiar de tema si la ciencia debe comprobar todo? Y nosotros podríamos decirle que no, o sea, hay muchas áreas de conocimiento. Científicamente no puedes comprobar que San Martín, un argentino, entonces le dio la independencia a Perú. Eso se hace con el método histórico, con la historiografía. No puedes probar científicamente entonces la moral. Entonces no puedes probar que yo diga o yo piense cuando vea una violación en la televisión que eso es algo intrínsecamente mal. No puedo comprobarlo a partir de químicos. Nuestra idea de trascendencia, nuestra mente, lo que vimos la semana pasada. Hay muchas cosas que no podemos comprobar necesariamente con la ciencia. Hay otras áreas de conocimiento. Para eso existe la filosofía como madre de la ciencia, la historia, y obviamente la ciencia es demasiado importante, pero no abarcan todas las áreas de saber, ¿no? Y por eso todo lo que hemos estado explicando, ¿no? Dios está más allá. Ahora, sí podemos, a partir de la ciencia, y vamos a estar hablando durante semanas sobre esto. Entonces, creo que eso, no sé qué piensas, Gonza. Simplemente acotar un pasaje bíblico que a mí me gusta mucho, que está en Job 26:14, que dice, He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Es un texto bíblico muy, pero muy interesante de Job, donde bueno, Job también nos revela mucho acerca de Dios, así que simplemente eso. No sé si, bueno, alguien más quiere acotar algo más. Bueno, Gonzalo, ya que estamos Bueno, volviendo a lo que es el texto bíblico, yo también quisiera compartirte un par de versículos. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. ¿Qué te parece? Y Jeremías 33:3. Clama a mí. Uy, y de esto quiero que nos acotes un poco más, José. Dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. ¿Qué opinas? claro, este versículo es muy interesante y nos hace pensar y nos hace regresar a lo que tú hablaste en un inicio, ¿no?
de lo de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino creía que había algunas cosas que no se pueden comprender. Ahora, pero tenemos que aclarar a qué se refiere. Él decía que no se pueden comprender porque no son tangibles ni empíricamente demostrables. ¿Cómo así? No las puedes tocar ni ver. Pero eso no significa que estén fuera de nuestra lógica. Él decía, por ejemplo, que la Trinidad, para muchos no creyentes, es algo loco, ¿no? Algo incomprensible, es como, ¿qué están hablando? O la otra vez escuchaba o vi un video en YouTube sobre alguien que estaba cuestionando por qué, cómo es que una serpiente puede hablar y puede comerse una manzana y destruir a toda la humanidad, cómo alguien puede crear un arca en donde pueda meter todos los animales. Hay cosas que son incomprensibles para muchos no creyentes, pero están dentro de la lógica y lo podemos demostrar. Ya entonces, refiriéndonos a ese versículo, creo que a cada cristiano, Dios, como hemos visto la semana pasada, le ha revelado cosas que puede entender claramente y que un no creyente no. Por ejemplo, la Trinidad. Entonces, la Trinidad la comprendemos y la abrazamos, y ahora hay forma de explicar lógicamente, sí, pero es paso a paso. Entonces, creo que sí, creo que hay cosas en el cristianismo que al inicio no se van a poder entender, lo que conocemos como una paradoja, ¿no? Es como, parece contradictorio, pero en el fondo no lo es. Entonces, creo que nos va a enseñar mucho esto, ¿no? Entonces, Gonza, ¿qué opinas? ¿Será posible que en algún momento nosotros, tú y yo, podamos conocerlo todo absolutamente? ¿Llegará el momento en que conozcamos todas las cosas? No, no, claramente no. ¿Y en el cielo? ¿Ni aún en el cielo podemos conocerlas todas las cosas? José, ¿qué opinas tú? Ya, ahora, me estás haciendo agarrada porque yo recuerdo un versículo que decía que Dios nos iba a revelar muchas cosas, no sé si todas, en el cielo, que íbamos a entender, comprender muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé si te refieres a ese versículo. Porque, o sea, ¿a qué voy con esto? Seguiremos siendo criaturas. Tendremos, o sea, no tenemos en cuerpo, tenemos criaturas espirituales como los ángeles, pero no conoceremos todas las cosas, porque no vamos a ser omniscientes, no vamos a llegar a ser dioses. Nosotros no somos mormones, van a decir que vamos a volvernos dioses, ¿verdad? Algo más, los ángeles, ¿conocen todas las cosas? No. Incluso ellos dicen que miran en nosotros para entender más de la gloria de Dios. Entonces, conoceremos cómo hemos sido conocidos, es lo que dice el texto. Pero de ahí a que conozcamos absolutamente todas las cosas, como Dios las conoce en su omnisciencia, realmente yo no creo. O bueno, ¿ustedes qué opinan? Sí, yo pienso que no, en realidad creo que Dios sigue siendo Dios aún en el cielo, ¿no? Y no nosotros. Entonces creo que si conoceríamos todo, seríamos ya omniscientes y Tal cual. realmente, como tú dices, somos criaturas, ¿no? Entonces creo que Dios siempre va a seguir siendo Dios. Vamos a entender muchas cosas que no entendemos aquí, eso sí creo. Entonces, el sufrimiento, el propósito del sufrimiento de nuestra vida, las cosas que nos hayan pasado, las vamos a entender y vamos a estar gozándonos, ¿no? Diciendo, Señor, gracias por eso. Pero el comprender toda la magnitud de lo que es Dios, creo que no, ¿no? Ya, entonces, hermanos, bueno, vamos a estar terminando con esto. Solamente recordarle algunos puntos para que no se pierda quizá en nuestra conversación. Igual intentamos que sea una conversación fluida y hablemos de muchos temas, pero quisiéramos recordarle algunas cosas. Recuerda entonces que cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser comprensible hasta cierto punto a partir de su creación y que podemos conocerlo y conocer su existencia a través de la creación. Otra de las cosas es que nosotros cuando hablamos con un no creyente y queremos mostrarle o demostrarle que Dios existe, entonces tenemos que agarrar un terreno común. Ese terreno común en un inicio es la lógica o la filosofía analítica, que nos muestra o es el punto de partida sobre el conocimiento metafísico. Ya les expliqué, metafísico, todo lo que no se puede ver, tocar, todo lo tangible. Y Dios pertenece a esa categoría. Ahora no significa que no podamos ir a la ciencia, historia y otras áreas del saber, filosofía, para poder conocerlo y comprenderlo. Pero nuevamente recuerdo, cuando hablamos con uno creyente no le decimos, ¿cómo sé que Dios existe? Ya, yo sé dentro de mí, pero ¿cómo me demuestras que Dios existe? No le digo porque la Biblia lo dice, es un argumento en círculo, sino le digo porque tenemos muy buenas razones para creer que Dios existe y se ha mostrado en la Biblia. ¿Está bien? Entonces debemos recordar algunos de estos puntos.
Entonces vamos a orar, hermanos, para terminar y poder, agradecer a Dios por este tiempo. Señor, te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por la vida, por la salud. Dios, gracias por todo lo que nos das. Te doy gracias por tus bendiciones, tu provisión. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por los hermanos que nos están escuchando. Te agradecemos, te pedimos que puedas cuidarlos, que nos des sabiduría más, Dios, para comprenderte a ti, tu palabra, y por sobre todo, en última instancia, para amarte más a ti. No solamente para llenarnos de conocimiento, de sabiduría, aún de orgullo y soberbia por lo que sabemos, sino en realidad para amarte, deleitarnos más en ti y ser de bendición a otros. Todo esto te agradezco en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén.